Yo quisiera llevarle a pensar esta mañana conmigo, ¿qué sería de la vida sin esas temporadas insoportables? Así titulé el mensaje del día de hoy, temporadas insoportables. Y yo quiero que haga memoria conmigo, por favor. Yo quiero que haga uso de su imaginación y quiero pedirle que se conecte aquí conmigo un momento, unos minutos. Y que juntos reflexionemos y pensemos cómo sería la vida sin esas temporadas difíciles. Hablo de las pruebas, hablo de las pérdidas, hablo de los infortunios, de los agravios, hablo de la enfermedad, hablo de la escasez, hablo del dolor, del sufrimiento. ¿Qué sería de la vida sin esas temporadas insoportables? Porque yo no he conocido todavía el primer ser humano que me diga, ay, el tiempo de la prueba es el tiempo más maravilloso y que disfruté como usted no se imagina. Ninguno disfruta la prueba. Ninguno. A lo mucho algunos la soportan. Pero no hay alguno aquí que me diga, yo amo vivir en prueba continuamente, pastor. Yo amo vivir en continua enfermedad y en continuo sufrimiento. A mí me encanta, me fascina vivir en continuas luchas y batallas. A nadie nos gusta eso. Y precisamente de eso se compone la vida. Y eso hace que la vida sea más pintoresca. Eso hace que la vida tenga más sentido y ahora van a ir entendiendo por qué. Yo creo que cuando pregunto ¿cómo sería la vida sin estas temporadas insoportables? Algunos dirían maravillosas. Alguno estará pensando de una vez en responder, uy, pastor, sería lindo no tener suegra. Oh, qué maravilla. Sería lindo no tener problemas en el matrimonio. Sería lindo, pastor, no tener que ir a trabajar todos los días, porque cuando llega el lunes uno dice, otra vez el lunes y hay que ir al trabajo. Sería lindo no tener que ir a los hospitales o a una clínica, ¿sí o no? Sería muy lindo para algunos. Pero imagínense, si todo lo que nosotros pidiésemos o deseáramos se nos concediera así, de una vez, instantáneamente. Yo voy a invitarlo a que hagamos un análisis, porque a nosotros nos gustaría que todo lo que pedimos, que todo lo que oramos, que todo lo que rogamos y que todo lo que deseamos se nos concediera así. ¿Cuándo usted ha visto a algún cristiano decir, Señor, me presento delante de ti en esta mañana preciosa para pedirte que me mandes una prueba? Nunca. Señor, me está haciendo falta una enfermedad en los riñones, posiblemente una infección en la orina, ¿me la puedes poner? Nadie ora por enfermedad, nadie, ¿sí? Nadie dice, Señor, yo te pido, Padre, que me mandes una tribulación, que mi suegra se mude a vivir conmigo. Uy, nadie pide una cosa como esas. Nadie. Porque si a nosotros se nos concediera lo que pedimos así, lo que deseamos así, ninguno de nosotros pedimos temporadas insoportables, ninguno. Por el contrario, ¿qué pedimos? Tenemos pereza, Señor, avívanos, queremos avivamiento, queremos crecer, queremos avanzar, queremos ver tu gloria, queremos estar llenos de tu presencia, queremos tener un conocimiento completo de tu palabra. Y todo eso es posible, pero eso tiene implicaciones. Que por causa del facilismo, nosotros vemos las temporadas insoportables como nuestras enemigas. Y si usted quiere tener un conocimiento completo de la Escritura, lea la palabra, estudie la palabra y lo tendrá. El problema es que es insoportable para algunos tener que leer la Biblia, tener que estudiar, tener que ir a un diccionario, tener que investigar, tener que escuchar varias opiniones. Eso es insoportable. Pero si quieres tener un conocimiento completo, eso es lo que hay que hacer. Si quieres estar empapado de la presencia de Dios, vas a tener que pelarte las rodillas orando. Vas a tener que doblar más
el tiempo del ayuno, dejar de comer tanto, que está muy gordito. Va a tener que hacer un sacrificio, y ese es el punto. A esa temporada es a la que todos los que estamos aquí, los que están detrás de la pantalla, le huimos. Dígame si no. Nadie me dice amén, porque ahorita no es Dios te va a bendecir. Cuando uno dice Dios te va a bendecir, todos dicen amén. Pero cuando uno dice cosas como estas, que no tienen así casi anestesia, ¿no? Que uno las pone así en vivo y directo, nadie dice amén. Pero las temporadas tienen un propósito. Las temporadas tienen un objetivo. Entonces la gran mayoría les gustan las cosas fáciles. Y para comprobárselo con la Biblia, yo quiero llevarlo a Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante. Hay una historia que usted y yo conocemos. A mí me da risa cuando leo esta historia, ¿no? Está Jesús reunido con sus discípulos y unas tantas personas. Y la Biblia dice que llega la mujer de Jacobo, de Zebedeo. Dice que la mujer de los hijos de Zebedeo, ¿sí es así? ¿Sí dice Zebedeo o es Jacobo? Zebedeo. Se me tendió a confundir. Entonces en el verso 21, la mujer se acercó a Jesús y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le respondió, Señor, ordena que en tu reino, oiga, estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, a mí me da risa este pasaje, porque este es el pasaje el pasaje del personaje más facilista que yo pueda encontrar en la Escritura. O sea, es muy fácil llegar y decirle, Señor, ordena, porque son mis hijos, que uno se siente a tu derecha y que el otro se siente a tu izquierda. Y entonces Jesús le dice, si ustedes bebieran de la copa que yo voy a beber y fueren bautizados en el bautismo que yo voy a ser bautizado, entonces pueden. Y ellos dijeron, podemos. Lo que pasa es que creo que Jesús no quiso ahondar en el asunto, pero la copa de cual Jesús habló era esa amarga cruz que tuvo que soportar durante aproximadamente 3 días que duró el proceso de la crucifixión. Y obviamente ni Santiago ni Juan iban a beber de esa copa, porque cuando a Jesús lo aprendieron, los dos, junto con todos los discípulos, se fueron asustados. Entonces es muy fácil uno llegar y pretender que en la vida nos pongan en lugares encumbrados, en lugares altos, en lugares de prestigio, sin antes haber cruzado por el camino del desierto, que es lo regular, lo medular. Para uno llegar al éxito, primero hay que cruzar los sacrificios, los esfuerzos. Muchas veces tenemos que abandonar y dejar cosas, desprendernos de algunas, carecer necesidad, carecer frío, carecer hambre, carecer calor, pasar necesidades, dejar comodidades, para lograr, con el paso de los años, lograr conseguir ese lugar exitoso que deseamos encontrar. Pero todos, dígame si no, todos queremos llegar a Canaán sin cruzar el desierto. Y el punto es que en Dios no existen los aeropuertos para trasladarte de un lugar al otro por los aires, bajo aire acondicionado, en una temperatura cálida y de manera rápida. De Egipto a Canaán no habían aeropuertos, había desierto, había camino, había que andar a pie. Y ese desierto, que es el que tipifica esta temporada insoportable en la que muchos estamos, tal vez en el día de hoy, tiene que enseñarnos algo. Porque a todos, dígame si sí o si no, a todos nos gusta el facilismo. Si por nosotros fuera, nunca
nunca deseáramos tener pruebas. Si por nosotros fuera, nunca deseáramos experimentar el desánimo. Nunca deseáramos vivir la enfermedad, la dolencia, mucho menos la pérdida de un ser querido, jamás. Pero lo que sucede es que lastimosamente, dentro de la cultura que hemos sido criados o formados, queremos ser servidos antes que ser servidores. ¿Se está entendiendo? Entonces el primer ejemplo lo encontramos en Jesús. En el verso 28 del mismo Mateo 20, cuando Jesús habla de todo esto y le dice a los muchachos y a la mamá la respuesta que les dio, en el verso 28 Jesús dijo: y sepan ustedes que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, si el mismo Hijo de Dios desciende del cielo, se materializa en la tierra, es Dios en la tierra andando, y sin embargo no desecha las oportunidades de lavarle los pies a sus discípulos, no desecha las oportunidades de alguna manera de enfrentar la tentación, es porque algo quería que nosotros, sus seguidores, aprendiésemos. Algo quería el Señor que nosotros descubriésemos. En el desierto, cuando fue tentado por Satanás, el Señor quiso enseñarnos que esa temporada iba a ser inaludible, inevitable que llegara la tentación. Pero el Señor dice, o nos dio a entender, que así como Él, estando en un cuerpo humano, fue capaz de sostenerse en pie, de mantenerse en pie y de no doblegar ante la tentación del enemigo, también usted y yo somos capaces de mantenernos en pie, firmes, y decirle al enemigo: no, porque el Señor sostiene mi vida, porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, y su palabra me sostiene, su palabra es vida, su palabra está dentro de mí. Amén. Esas temporadas, las cuales todos hemos experimentado, han sido temporadas significativas. Al principio yo introduje el mensaje diciendo: ¿qué sería de la vida sin esas temporadas? ¿Cómo hubiésemos comprobado que Jesús verdaderamente era hijo de Dios y era fiel a Dios si no le hubiese dado esas cuantas cachetadas a Satanás en el desierto? ¿Cómo? No, lo que pasa es que yo le vi la cara, le vi los ojos, yo me di cuenta, yo siento que es un buen tipo. No, a veces a la gente no se le va a evaluar o a calificar porque tiene ojos bonitos, mirada apacible, espíritu noble, corazón bondadoso. A la gente muchas veces Dios la va a capacitar en el momento de la prueba. Por eso Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya acabado la prueba, recibirá la corona reservada para él. O sea, la prueba es el examen calificativo que indicará a Dios que soy yo digno de ese galardón que Él pretende entregarme. Entonces, el tiempo en que muchas veces nosotros somos afligidos, debemos empezar a interpretarlo de manera diferente, de modo distinto. ¿Hacia dónde quiere llevarme esta temporada? Yo sé que hay temporadas insoportables, por eso titulé este mensaje así. Yo sé que hay momentos en nuestra vida que vamos así, doblados, hermano. No podemos ya con la carga, con la maleta que llevamos. Pero Dios sabe hasta dónde usted y yo somos capaces de resistir. Dios sabe hasta dónde usted y yo somos capaces de aguantar. Y no nos dará carga mayor de la que usted y yo no seamos capaces de llevar. Entonces, analice conmigo. Las pruebas en la vida hacen que la vida tenga más acción, más intriga, más drama y más suspenso. La vida sin suspenso sería aburrida, ¿sí o no? Yo no sé si a usted le parece, pero yo pienso que la vida sin suspenso sería aburrida. Porque imagínese si nos dieran todo. Señor, tengo una deuda, tome el dinero, páguela. Ay, gracias, Señor. ¿Cuándo oraríamos?
Señor, estoy enfermo, me duele el dedo chiquito del pie izquierdo. Sano. Ay, gracias, Señor. O sea, ¿en qué momento nuestro carácter tiene que ser probado? ¿Cuándo es que nuestro corazón y nuestra fe va a salir como un escudo, así como Pablo le dice a los Efesios, como un escudo para empezar a enfrentar y a detener los dardos del enemigo? Porque es precisamente cuando estás enfermo y que dice, Señor, estoy enfermo, yo creo que puede sanarme, pero el Señor dice, aguante un poquito más. Entonces empiezan los dardos del enemigo, le manda la primera flecha. Dios no te ama. Y ahí usted necesita pelar el escudo de la fe y parar esa flecha. Claro que sí me ama. Dios es bueno y está probando mi fe y no voy a doblegar. Manda otra flecha. Dios se olvidó de ti y usted con el escudo de la fe la detiene. Para eso son las herramientas espirituales o los músculos espirituales que Dios nos ha dado para ejecutarlos. Pero estos se ejecutan y se desarrollan en medio de los desiertos y de los momentos más difíciles de nuestra vida. Ahí cuando el enemigo nos manda ese dardo y dice tu matrimonio se va a destruir, ahí es donde tenemos que apelar nuestra fe. ¿Qué dice la Biblia de la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es estar convencido de que si Dios me permitió casarme con mi cónyuge, Dios va a sostener mi matrimonio y solamente la muerte va a separarnos. Vengan pruebas, vengan luchas, vengan dificultades, todo vamos a hacer que nos ayude a bien, a fortalecernos, a amarnos, a abrazarnos y a entender que mi cónyuge es valioso para mí. Entonces, si la vida no tuviera temporadas insoportables, no tuviera drama. ¿Cuántos esposos se han ido a la cama? A mí me ha pasado, tengo casi 2 años de matrimonio, tengo poquito. Pero unas cuantas noches me he tenido que ir a la cama, de pronto con una diferencia con mi esposa, y me acuesto pensando, ¿será que esto se va a solucionar? Ahí está el drama de la vida. ¿Será que esto va a mejorar? Y no les voy a negar, ha pasado por mi mente, ¿será que este es el fin de nuestro matrimonio? Porque esos son los dardos y las flechas que manda el maligno. ¿Cuánto nos pasa que nos acostamos atiborrados de deudas? Y mañana tengo que pagarle al acreedor, mañana pasa el cotuero, mañana pasa el carnicero, mañana pasa el tendero, mañana pasa no sé quién. Y el problema es que estamos como la canción, pelao, pelao, el bolsillo pelao. Así estamos como la canción, pelaos. Y no porque seamos jóvenes, porque no tenemos dinero. Y nos acostamos con ese suspenso, con ese drama. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué ocurrirá mañana? ¿Qué sucederá mañana? Y entonces esa es la temporada que si alguno de nosotros nos diesen la libertad de decidir, diríamos, no, Señor, omítala. Pero esa temporada es importante para descubrir el Dios que está con nosotros. Yo quiero preguntarles, ¿quién hablaría hoy de Daniel si Dios no le hubiera permitido a Daniel ir al foso de los leones? ¿Alguien de ustedes predicaría hoy de Daniel? Nadie. Pero cualquiera que deje llevar su mente por el maligno, automáticamente le cambiaría el pensamiento. Si Dios fuera bueno, nunca hubiera permitido que su siervo Daniel hubiese ido al foso de los leones. Está bien que Dios hubiese podido impedirlo, pero primero, Dios no lo impidió. Y segundo, Daniel quiso ir al foso de los leones. Ahora, Dios pudo impedirlo, sí, porque cuando los sápatras y los magistrados de Babilonia sintieron envidia y celos de Daniel y empezaron a inventarse en esos edictos que inventaron para que Daniel no pudiese orar a su Dios, al Señor. Entonces, Daniel sencillamente hubiese podido decir, como algunos cristianos el día de hoy dicen, la Biblia dice que hay que obedecer a las leyes terrenales. Sí, tu abuela que hay que obedecerlas, pero siempre y cuando la ley no vaya en contra de nuestros principios. Porque ningún gobernante se puede sacar una ley como la que se sacó Nabucodonosor.
se inventó una estatua y dijo: todos los que vivan en Babilonia y todos los que están bajo el dominio de este reino, cuando suene la trompeta, la citiara, el tamboril y todo instrumento de música, póstrense ante mi estatua y adórenle. O sea, era la ley, era el gobierno del momento, pero eran principios contrarios a los principios de la palabra. ¿Y usted se imagina cuántos judíos habían ahí? En Babilonia, miles de judíos. Y miles de judíos se arrodillaron, solamente 3 se quedaron en pie: Sadrach, Mesach y Abednego. Y hasta el día de hoy, en cientos y miles de púlpitos y en cientos y millones de lugares en el mundo, se habla de Sadrach, de Mesach y de Abednego. ¿Sabe por qué? Porque no tuvieron miedo a negar su fe, porque se pararon frente a la prueba y dijeron: bueno, si tenemos que morir, moriremos, pero nunca traicionaremos, nunca violentaremos los principios de nuestro Dios. Así que esta temporada algo va a hacer Dios para que todo lo que está ocurriendo termine ayudándonos a bien, termine bendiciendo y termine sacándonos adelante. Entonces Daniel hubiese podido evitar ir al foso de los leones. Claro que sí. ¿Qué hubiera hecho, pastor? Dejar de orar. Daniel hubiera dejado de orar y ya está, no va al foso de los leones. Pero nadie hablaría hoy de Daniel. Por el contrario, todos hablan de Daniel, e incluso Dios, porque Daniel aceptó entrar al foso de los leones. Y en el foso de los leones Dios cerró la boca de esos animales para que no tocasen un solo cabello de la cabeza de Daniel. Entonces, a veces las temporadas insoportables como esas, contarla es fácil. Contar que Daniel fue al foso de los leones es muy fácil. Vivirla es otra cosa. Porque no fue que lo agarraron, lo prendieron y vamos de una vez para el foso de los leones. No le dieron tiempo ni de pensar ni meditar, no. Le dijeron con anticipación, lo torturaron psicológicamente, lo pusieron a pensar. Yo me imagino los sápatras y los magistrados y todos esos instrumentos del enemigo metiéndole psicología a Daniel, asustándolo, llenándolo de miedo, diciéndole cosas como: no, ni siquiera van a esperar los leones que abran la puerta cuando ya te han devorado. Y vamos a hacer algo, vamos a ser sinceros, todos somos humanos, todos sentimos miedo, y automáticamente esa temporada se vuelve insoportable. Entonces, ¿a dónde quiere llevarnos Dios con la temporada que estamos viviendo? A Daniel lo llevó al foso de los leones, pero cuando lo sacó, lo llevó a ganarse al rey y al favor del rey. Y cuando salió vivo de ese lugar, entonces el rey dijo: bendito sea el Dios de Daniel. Y mandó a todos esos sápatras y mentirosos a echarlos al foso de los leones, y por el contrario, a esos sí los leones no los perdonaron. Pero yo quiero que usted y yo nos preguntemos hacia dónde Dios estará intentando llevarnos con esta temporada. ¿Qué es lo que Dios va a sacar de todo esto? Usted me dice: pastor, ¿usted sabe? Yo no tengo ni idea. No tengo una remota idea de lo que vaya a pasar. Pero lo que sí puedo decirte es que si trabajas, es que si te mantienes, es que si perseveras, es que si eres fiel en medio de la prueba, algo va a pasar y algo positivo va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros vivamos la vida del facilismo. ¿Cuánta gente no quiere cosechar sin sembrar? La única manera de que comas o coseches sin sembrar es que va y compres la cosecha ya cuando el agricultor haya hecho todo el trabajo, y comprarla te implicará un costo. Pero todos los que estamos aquí, que tenemos conocimiento, sabemos que la cosecha es la temporada más difícil. La siembra es la temporada más difícil, porque hay que hierbar la tierra, hay que plantar la semilla,
hay que soportarnos el sol de 7 a 5 de la tarde. Y luego hay que tenerle cuidado, volver a hierbar. Y eso es tedioso, eso es cansón. Y lo triste es que de repente se mete el verano y te seca toda la cosecha. Y tanto que te fregaste sembrando, limpiando, deshierbando la tierra. O de repente se mete un invierno y también se quema toda la cosecha porque es demasiada agua para la cosecha. Y entonces ahí es donde se cumple lo que dijo el apóstol Pablo: los que sembraron con lágrimas. Yo no había entendido ese texto hasta que hace unos días lloraba por circunstancias que me han sucedido a nivel ministerial como pastor. Y cuando mis lágrimas corrían por las mejillas, el Señor trajo ese verso a mi mente, a mi corazón. Y ahí entendí lo que es sembrar con lágrimas. Y muchos hoy estamos sembrando con lágrimas, aunque todavía no hemos visto la cosecha. Y la cosecha va a demorarse. La cosecha no será de hoy para mañana. Tendremos que ser pacientes. Tendremos que esperar. Y tendremos que creer que nuestros ojos verán el resultado de nuestro buen trabajo. Pero nadie de los que estamos aquí pueden pretender tener cosecha sin antes haber sembrado. Las pruebas revelan el carácter y nuestra verdadera identidad. Ese es el objetivo de las pruebas. ¿Cómo es nuestro temperamento cuando las cosas se salen de su carril? ¿Se suben los calores? ¿Nos cambia el genio? Y por favor, cuando hablo de carácter, no estoy hablando de temperamento ni de mal genio, porque hay gente que confunde el mal genio, el mal temperamento con el carácter. Y carácter precisamente es lo que Dios está forjando en nosotros a través de la prueba. ¿Saben qué es carácter? Carácter es crear la capacidad de disciplinarnos a nosotros mismos. Carácter es tener la capacidad de decir, frente a un insulto, Dios te bendiga. Carácter es ser capaz de contenerme las ganas que tengo de decirle lo que vale la pena decirle, pero no decírselo porque yo valgo y tengo una dignidad por delante. Eso es carácter. Ahora, quien no tiene carácter, frente a cualquier problemita, inmediatamente se derrite como una vela. Usted lo ve ahí. Ahí se van al lado de los demás. Frente a cualquier insulto doblegan como nada y responden con cosas peores. Entonces, esa persona no tiene carácter, tiene mal genio o mal temperamento. Y las pruebas revelan nuestro carácter y revelan nuestra verdadera identidad. ¿Saben por qué? Vamos otra vez a Babilonia. La prueba de la estatua le pudo revelar a Dios, al mundo, a usted y a mí, cuántos fieles verdaderamente habían en Babilonia. Habían millones de judíos, muchísimos. Habían miles de hombres que eran judíos, que decían creer en Dios, que conservaban la ley en su corazón, qué sé yo. Habían millones de gente que decía que Dios era el Dios verdadero, pero cuando llegó el momento de la prueba, el momento que iba a revelar su carácter y su identidad, ¿cuántos fueron los que realmente pasaron la prueba? 3. ¿Y no le parece curioso? Tantas personas que habían, porque ahí estaban los hermanos de Sadrat, los hermanos de Abednego, los primos de Daniel. Ahí estaban posiblemente los tíos de ellos, los padres, los hermanos. Y ahí estaban todos esos judíos que allá en Jerusalén se daban golpes de pecho cuando iban los domingos a la iglesia. Pero cuando llegó el momento de la prueba, dijeron, no, yo quiero seguir viviendo, mejor me pongo de rodillas. Entonces la prueba nunca, la prueba nunca será para nosotros un impedimento. Nunca la prueba vino con el objetivo de destruirte. La prueba vino con el objetivo de reforzarte, de descubrir las capacidades y de los talentos que hay en ti, que puedas echar mano
y decir, wow, yo no sabía que podía hacer esto. El gigante que se paró frente a los escuadrones de Israel, Dios lo permitió para demostrarle que había una manada de cobardes que, aunque sabían pelear y tener armas en las manos, espadas y tenían vestiduras, ninguno se enfrentaba al gigante. Pero la prueba más tremenda es ver a un muchacho inexperto en la batalla, que nunca había agarrado una espada en su mano, derrotar a un tipo que lo triplicaba en tamaño. Y sin embargo no vemos estas cosas como la prueba que Dios está permitiendo para ver de qué estamos siendo hechos. Nadie hablaría hoy de José si no hubiera sido fiel en la cisterna, en la casa de Putifar y en la cárcel. Nadie hablaría de José hoy, se lo aseguro. ¿Cuántos de ustedes han hablado o han predicado alguna vez de los milagros de Tomás? ¿Alguno de ustedes ha predicado de los milagros de Tomás? ¿Sí? ¿Usted ha leído alguna vez de los milagros de Tomás? ¿Cuántos enfermos curó? ¿Cuántos sanó? ¿Usted ha leído alguna vez el Evangelio de San Tomás? La carta de San Tomás a la iglesia ¿la leyó algún día? No. La Biblia no habla de Tomás, porque era un incrédulo, era un hombre que frente a la prueba nunca tuvo fe. Dijo, yo creo que Jesús resucitó si meto mi dedo en el costado del Señor. Si no, a mí no me vengan con ese cuento, váyanse con otro hueso, con ese hueso a otro perro, porque a mí no me van a meter ese hueso aquí. Y por esa incredulidad y por esa falta de fe en medio de la prueba, Tomás nunca pudo hacer nada más que ser un simple discípulo. Y claro, hoy tiene un título, el incrédulo. Ese fue el título que le quedó a Tomás. ¿Alguien de ustedes ha predicado de las hazañas del joven rico? ¿Han leído ustedes las hazañas? Las almas que se ganó el joven rico, después de que Jesús le dijo, anda, vende lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Las han predicado? ¿Las han escuchado? ¿Las han leído? No. Porque tanto a Tomás como al joven rico, las pruebas simplemente revelaron el carácter y la identidad que ellos tenían. El uno era un incrédulo y el otro era un ambicioso por las riquezas. El otro tenía amor por las cosas de esta tierra y nunca se desprendió de ellas, sino que por el contrario, la identidad que tenía es estar continuamente con ellas. Entonces yo hoy no te estoy hablando desde el tipo que ya pasó todas las pruebas, más bien te estoy hablando desde el hombre que está en la prueba y que estoy tratando de darle sentido a mis propias pruebas. Y entender que esta temporada, que no ha sido fácil para mí y para ustedes, no va a ser para siempre. Esta temporada va a pasar. La lluvia no duró para siempre, ni aún en el diluvio, porque llovieron 40 días y 40 noches, pero escampó. Así que por mucho que esté lloviendo, por mucho que esté haciendo viento, por mucho que esté haciendo calor, o por muy difícil que esté siendo tu temporada, nunca se te olvide que esa temporada tiene fecha de caducidad, que este tiempo difícil pasará, pero que cuando este tiempo pase, el Señor te pueda decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a ser fieles en la prueba. Vamos a ser fieles en la adversidad. Seamos fieles en los días difíciles, que yo sé que no les estoy pidiendo algo fácil, porque no se los estoy pidiendo como si fuera algo fácil. ¿Sabe qué? A veces la enfermedad es permitida por Dios para que aprendamos a obedecer. Segunda de Reyes capítulo 5 registra la historia de un hombre llamado Naamán, un asirio. Era un general de la guardia siria y era muy estimado por el rey. Y la Biblia dice que Jehová había dado victoria y salvación a Siria por medio de Naamán. No dice que cualquier otro dios de los amorreos, dice Jehová había dado victoria.
Pero había un pequeño problema, que es el que nuestros ojos ven cuando leemos las Escrituras. ¿Cuál era el problema de Naamán? Según a nuestros ojos, que era leproso. Pero frente a los ojos de Dios había otro problema más profundo que la lepra. Entonces Naamán, por una sierva, ustedes conocen la historia, le dice que vaya al profeta en Israel y el profeta puede curarlo. Naamán se dirige con sus carros, con plata, con ofrendas, con presentes, llega hasta la puerta donde vivía Eliseo. Y se imaginaba que Eliseo iba a salir: señor general del ejército sirio, muy buenos días, sea bienvenido a la comarca de Israel, qué sé yo. Porque los militares están acostumbrados al proselitismo, al metodismo, ¿sí o no? Al protocolo, gracias por ayudarme. Ellos están acostumbrados a que todo sea así, sí, paso adelante, paso atrás, qué sé yo. Y resulta de que ellos están acostumbrados a que todo el mundo les rinda play. Sí, señor, claro que sí, sí, a sus órdenes, señor. Todo el mundo tenía que salir y presentarse. Cuando llega frente al profeta, a la casa, el profeta no sale, le manda a su siervo, le dice: dígale que vaya y se zambulla en el Jordán 7 veces. Lo cual para el tipo fue una grosería de parte del profeta. Esto no lo registra la Biblia, pero yo me suelo pensar o imaginar, por lo que yo interpreto, que se molestó, dijo: ¿y quién se cree ese profeta? ¿Acaso no tiene idea de quién está aquí afuera en la calle? No está cualquier soldadito de segunda que llegó al ejército ayer. Pero eso delante del profeta no era nada. Y se molestó y se fue. Así que, yendo de camino molesto, se acercaron sus siervos y le dijeron: señor, si el profeta te hubiera pedido alguna cosa grande, ¿no lo hubieras hecho? No sé, pensamos nosotros, señor. Si el profeta te ha dicho que te zambullas 7 veces en el Jordán, hazlo y serás limpio. Entonces el tipo entró en razón y fue al Jordán y se zambulló. Eso lo dice Segunda de Reyes 5:13. Sus siervos le hablaron y entonces entendió que tenía un problema más allá de la lepra, que era obedecer. Porque cuando el profeta le dice: vaya y zambúllase en el Jordán, no fue. Se fue molesto para otro lado. ¿Saben por qué? Porque él era un tipo con ego. Él era un tipo que estaba acostumbrado a dar órdenes. Y que le dijeran: vaya, eso era una orden. Zambúllase, eso era una orden directa. Entonces él se molesta porque a él no le daba órdenes nadie, más que el rey que estaba por encima de él. Y frente a eso, Dios no solo le curó la lepra, sino le enseñó a ser obediente, porque era desobediente. Frente a aquel que representa la voz de Dios en la tierra, frente a la palabra de Dios en la tierra. ¿Y qué tal si la enfermedad que Dios ha permitido en nuestra vida es para enseñarnos a obedecer? ¿Qué tal si la prueba que Dios ha permitido en nuestra vida es para enseñarnos a permanecer? ¿Sabe? Yo creo que no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Porque yo he visto matrimonios en crisis que nunca pelan un culto. Todo el tiempo están aquí, cuando están en crisis. Pero cuando vuelve la luna de azúcar, porque la miel está muy cara, cuando vuelve la luna de azúcar, usted no los vuelve a ver por aquí la cara. Porque se arreglaron los problemas matrimoniales, se acabó la idea de ir al culto. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Nosotros o Dios? Nosotros, que tenemos una mala cabeza, un mal carácter, y que no entendemos que el tiempo de la crisis me sirvió porque Dios fue mi amparo, mi fortaleza, mi consuelo, mi restaurador, mi sanador. Y ahora que he conseguido sanar, liberarme de esta cosa que me estaba afectando, pues con más vera debo seguirle sirviendo, porque eso es lo que funciona. Dios funciona. Dios va a funcionar cuando llueve y cuando hace sol, cuando hace frío y cuando hace calor. Dios va a funcionar en la escasez y en la abundancia. Dios va a funcionar en la noche y en el día. Dios siempre funciona en todo tiempo y en todo momento. Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros. Y lo mismo pasa con la gente desempleada.
¿Están desempleados? No faltan al culto de oración, no faltan al servicio dominical o al servicio de los domingos. Y más bien preguntan, pastor, ¿qué otro día hay culto? Para ir, porque necesitan decirle a Dios que no tienen trabajo, que no tienen... Para ir a descargarle todas sus quejas y pesares. Pero cuando consiguen trabajo se olvidan del Dios que los sostuvo mientras no tenían que comer. Qué triste, ¿no? Entonces Dios se agarra la cabeza, pienso yo. Pues si yo fuera Dios, yo me agarraría la cabeza y diría, ay, Señor. Porque a veces cuando yo veo a las ovejitas y las veo haciendo cosas de inconversos y de niños, yo como pastor me agarro la cabeza y digo, ay, Señor, vamos de nuevo. Y me toca volver a empezar. Porque es inaudito que uno, siendo ya un adulto espiritualmente hablando, caiga en el terreno de un niño espiritual. Pero si ese momento se presenta, deberíamos entender hoy que esta temporada insoportable es para comprobar nuestra fidelidad y para constatar qué tan fieles le estamos siendo al Señor. Yo voy a decirle algo, hermano. Hay gente que vino a la iglesia para que Dios lo sanara, pero Dios tampoco lo sanó y dejaron de venir y se fueron. Y ahí están con su enfermedad y sin Dios. Si por lo menos permanecieran aquí, tendrían la enfermedad, sí es verdad, pero tendrían a Dios de su lado para ayudarlos en medio de la enfermedad. Pero es mucho más difícil estar enfermo y sin Dios que con Dios y enfermo. Porque en todo el proceso de Jot, que todos conocemos la historia, Dios estuvo al lado de Jot ayudándolo. Fue Dios quien le dio la fuerza diaria para que soportara la pérdida de sus 10 hijos, para que los enterrara, para que perdiera tantas cosas que perdió y aún perdiera la salud. Y fue mismo Dios que le dio la fuerza para que cuando la mujer, su esposa, hablara como habló y dijera, maldice a tu Dios y muérete, en medio de la prueba no hubiera dicho, oye mujer, tienes como razón, yo estoy aburrido de la vida, yo estoy cansado de esto. A mí a veces me dan ganas de salir corriendo calvo, dejando la peluca botada. Así es fácil. Porque Jot no tenía 3 meses con la enfermedad, tenía 7 años. Y suena muy fácil, y suena muy breve, pero vivir 7 años enfermo, llorando la muerte de tus hijos, llorando la pérdida de tus ganancias y los esfuerzos de toda tu vida. Y aparte, tener una vieja que en vez de decirte, ten ánimo viejo, ten cuidado, tenga paciencia, Dios en cualquier momento va a sanarte y todo esto va a cambiar. No, la condenada vino y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Ni hablemos de la suegra, porque yo no sé dónde estaría la suegra de Jot en ese momento. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jot? Mire, la prueba revela el carácter y la identidad. Véalo. Jot le responde como suele hablar una mujer sin conocimiento y sin sabiduría. Así has hablado. Que recibiéremos de Dios solo lo bueno y lo malo no lo recibiéremos. Pues vamos a recibir de Dios lo bueno y lo malo. Porque Jehová dio, Jehová quitó y sea el nombre de Jehová bendito. Frente a esas palabras, esa mujer no tenía más nada que hacer que meter la lengua dentro de sus dientes e irse a hacer café para la tarde porque no tenía nada que responderle. Entonces a veces las pruebas van a venir para ver de qué estamos siendo hechos. Cuando nos toque la puerta la escasez, nos tenemos que acordar del Dios que nos proveyó ayer
del Dios que nos mantuvo vivos, del Dios que nos mantuvo comiendo y durmiendo durante los años de pandemia. Cuando la escasez toque hoy nuestra puerta, tenemos que recordarnos de las proezas que Dios hizo en los días atrás. Tenemos que acordarnos de eso y entender que simplemente si viene para revelar nuestro carácter, mi carácter está en Cristo y mi carácter es: no voy a bajar la guardia, no voy a menguar en la fe, voy a mantenerme en alto y voy a serle fiel a Dios hoy, mañana y siempre. Amén. Y para ir concluyendo, yo creo que detrás de cada prueba hay una enseñanza. Dependerá de cada uno de nosotros aprender la lección. Yo lo creo. Detrás de cada prueba hay una enseñanza importante. Y si usted y yo miramos con atención hacia donde Dios nos está llevando, entonces aprenderemos lo que Dios quiere enseñarnos. ¿De qué habla usted, pastor? Pregúntele a una persona que superó el cáncer si vuelve a hacer un drama porque se le cayó un poquito de sal en el piso. Pregúntele a una persona que superó la depresión si vuelve a ponerse triste porque le quitaron la energía eléctrica. Más nunca. Porque superar la depresión, superar el cáncer, sin duda alguna, es algo que no todo el mundo lo supera. No es algo que todo el mundo logra salir de ese hueco, de ese vacío. Y por esa razón, cada prueba que Dios ha permitido en nuestra vida va a venir para enseñarnos. Y yo creo que podemos aprender bien si así lo deseamos. La vida, escuche y voy terminando, la vida no sería igual sin pruebas y sin aflicciones. No conoceríamos al Dios que sana si no estaríamos enfermos. No conoceríamos al Dios que libera si no llegamos a estar bajo el cautiverio. No conoceríamos al buen pastor si no cruzáramos por el valle de sombra y de muerte. No conoceríamos al Dios que provee si la escasez no llegara un día a nuestra casa. Por ello quiero decirle, ninguno de los personajes de la Biblia, ninguno sabía cómo iba a terminar ese drama o ese capítulo de la vida en el que Dios lo metió. Bájale, está muy alto. Ninguno. Porque yo creo que si Abraham, acuérdese, si Abraham hubiera sabido que Dios le pidió a su hijo, pero que allá en el monte Moriah le iba a preparar o le iba a deparar un corderito, Abraham no hubiera subido todas esas montañas y esas colinas como subió, triste, llorando, mirando fijamente a su hijo, porque sabía que no lo iba a volver a ver más. Si Abraham hubiese sabido cómo iba a terminar todo, Abraham hubiera subido: alabaré, 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 mande al número de los reyes, alabaré. Hubiera subido así, porque él sabía que al final Dios iba a proveer un corderito. Pero Abraham subió en suspenso, en drama, en dolor. Abraham subió al monte Moriah con lágrimas en sus ojos, con el corazón hecho pedazos, porque Dios no solo le pidió a su hijo, sino le dijo: sacrifíquelo, mátelo usted mismo. Lo cual no creo que sea fácil para un padre, tener que quitarle la vida a su propio hijo. Pero esos dramas de la vida, esa temporada insoportable, porque si se hace insoportable tener que enterrar a un ser querido que perdió la vida de manera accidental, trágica, y tener que llevarlo hasta el
hasta el sepelio y llevarlo hasta el cementerio y enterrarlo. Eso es una carga insoportable. ¿Cómo será tener que caminar hacia el lugar donde tengo que matar a mi propio hijo? Eso tiene que ser más terrible aún. Pero esos son los capítulos de la vida que queremos evitar. ¿Y saben qué? También en esta prueba, Dios estaba intentando averiguar quién era Abraham y qué tanto amor y fidelidad sentía por él. Así que, iglesia, si usted ha llorado, yo también. Si usted ha querido salir corriendo, pregúntenme a mí. Si usted ha sentido cansancio, puedo darle cátedra de eso. Si usted ha sentido frustración, caramba, que sé un poco de eso. Sé lo que es sembrar, trabajar duro y no ver la cosecha. Sé lo que es eso. Sé lo que es vivir el día a día bajo el suspenso de qué pasará mañana. ¿Se arreglarán las cosas o empeorarán? Pero mientras todo esto va ocurriendo y va pasando, una sola cosa tengo en mente: serle fiel a Dios mientras tenga vida. Mientras haya aliento de vida en mi nariz, abriré mi boca y declararé que Dios es bueno y que esta temporada es insoportable. Sí, está siendo difícil de llevar. No ha sido fácil cruzar este desierto, pero estoy seguro que después de esta tormenta vendrá la calma, vendrá la paz, vendrá lo que ninguno de nosotros nos imaginamos que vendrá. Sí, porque no se olvide que Abraham no se imaginaba que había un carnero allá esperándolo. Tampoco los discípulos en medio del mar, como a las 3 de la mañana, golpeados por una tormenta de viento, de aire y de lluvia, se imaginaron que Jesús iba a aparecer en medio de las aguas turbulentas, caminando para decirle a los vientos: aquíétense y cálmense. Ellos están conmigo y yo estoy con ellos. ¿Sabes? Yo sé que tu barca hoy está moviéndose mucho. Yo sé que tu vida hoy está siendo golpeada por vientos contrarios que soplan de lado y lado. Yo siento que hoy algunos piensan que van a hundirse, pero yo le voy a pedir un momento que soporte un poco más, porque en cualquier momento vendremos salir de entre los vientos y de entre la lluvia a ese que manda calmar la tempestad, a ese que le ordena a los mares, a ese que le ordena a los cielos y a ese que le dice a la lluvia que se detenga. En cualquier momento va a aparecer, en cualquier momento va a traer calma, en cualquier momento se va a subir en nuestro barco y entonces estaremos seguros. Pero mientras la prueba permanezca, usted también permanezca fiel. Vamos a ponernos en pie. Si Dios hoy nos ha hablado, cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos allí donde está. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Hemos aprendido de esta temporada difícil, Señor. Hemos aprendido en estos momentos álgidos de nuestra vida. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos a seguir sembrando a pesar de que hayan lágrimas. Ayúdanos a seguir trabajando a pesar de que no veamos resultados en lo que hacemos.
Señor, renueva nuestras fuerzas cada mañana cuando nos levantemos. Señor, ayúdanos a tener ese escudo de la fe para detener los dardos del maligno que vienen para desanimarnos. Y ayúdanos a entender a través de esta palabra que las pruebas, que las aflicciones simplemente están revelando lo que está o lo que somos en nuestra vida. Y cuando venga la prueba, simplemente ayúdanos a mantenernos fieles, Señor. Ayuda a mis hermanos, a cada uno, Señor, porque no es fácil poder levantar las manos y adorarte después de que han pasado años y la enfermedad ha permanecido. No es fácil, Señor, después de trabajar años tras años y no ver la cosecha, no ver las arboledas, no ver los frutos floreando. No es fácil levantar las manos, Señor, cuando estamos atiborrados de deudas, de problemas, cuando estamos en crisis, en aflicción, en angustia. Pero tú eres un Dios que en medio de las pruebas, Señor, aprobarás y nos sacarás adelante. Levante sus manos. Si usted está en prueba, levante su mano. Dios hoy habló a tu vida y habló a la mía. Es contigo, varón, es contigo, mujer. Dios hoy te ha dicho: no flaquees, no bajes los brazos, no cuelgues la toalla. Yo entiendo que está difícil el asunto del matrimonio. Yo entiendo que está difícil lidiar con un cónyuge, con los hijos. Yo entiendo que la crisis económica nos ha hecho mucho estrago. Yo sé que no ha sido fácil esta temporada. Pero cuando esta temporada termine, agradecerás, porque no todos tienen el privilegio de pasar por la universidad de la vida y graduarse con honores. Levanta tus manos. Yo bendigo, Señor, este pueblo. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Yo declaro, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, fuerzas nuevas sobre ellos. Presencia del Espíritu Santo, derrámate sobre ellos. Desciende sobre ellos. Espíritu de Dios, abraza a los que han querido salir corriendo. Abraza a los que han querido tirar la toalla. Abraza a los que dicen: ya no aguanto más. Señor, ven en mi auxilio, en mi socorro, porque no aguanto, Dios mío. Yo te digo, aguanta, pronto aparecerá en medio de la lluvia y de los vientos. Aparecerá tu Salvador, aparecerá el que calmará esta tormenta, el que sanará esta enfermedad, el que cambiará los tiempos y el que dará inicio a una nueva temporada. Espíritu Santo, ministra esta mañana. Espíritu Santo, renueva las fuerzas al cansado. Espíritu Santo, llena a tu pueblo para que en su corazón haya una alabanza, para que sus labios se abran y confiesen sus maravillas. Señor, echamos toda nuestra carga, nuestra ansiedad y nuestra preocupación. Y aunque el tiempo pase, aunque no veamos el resultado, la respuesta de nuestra oración, seguiremos confiando en ti, Señor. Tal vez ahora estamos camino al monte Moriah. Tal vez ahora estamos subiendo al monte Moriah. Pero no te olvides que cuando llegues al monte Moriah, tienes que adorar. Tienes que adorar. Tienes que adorar. Adora a Dios en el monte Moriah. Porque el monte Moriah es el monte de la dificultad. En el monte de Moriah es el monte de la angustia. Es el monte de la prueba.
Esa es la montaña donde Dios espera tu alabanza más genuina. Es muy fácil alabar cuando todo está bien. Es muy fácil cantar alabanzas cuando todo marcha de maravilla. Pero es difícil adorarlo cuando las cosas están difíciles. Es difícil adorarlo cuando la enfermedad permanece, cuando la escasez no se va, cuando los problemas prevalecen. Es difícil adorarlo cuando nos sentimos solos. Pero el Espíritu de Dios viene para abrazarte. Viene para abrazarte. Ay, Espíritu Santo, gracias por abrazar esta mañana a tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo. Fortalece a los pastores, Señor. Fortalece a tus ministros, Señor. Fortalécelos también, porque ellos están necesitados de tu abrazo. Fortalece a aquellos pastores que hoy están teniendo problemas graves, críticos. Aquellos pastores que hoy no tienen recursos económicos. Fortalece a los líderes, a los padres de familia. Fortalece a los cónyuges. Fortaléceles. Fortaléceles. Y te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias. Nos vamos a casa, pero nos vamos con un mensaje claro. Las pruebas son un instrumento tuyo para darle forma a nuestra vida. Muchas gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.